Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos finalizando este mes de septiembre. Han pasado 6 meses y sin duda en este tiempo hemos vivido distintas experiencias. Pero este mes de septiembre ha sido llamado el mes de la Biblia, ¿no? Por eso, si ustedes han prestado atención, comenzamos este mes con toda una referencia hacia el valor de lo que es la palabra de Dios, o lo que debería ser la palabra de Dios en la vida de las personas. Encontramos, digamos, de que comenzamos este mes de septiembre con esta referencia donde la pastora Elida pudo expresar, digamos, la Biblia como el pan, el alimento que es necesario para el sustento espiritual de nuestras vidas. Estuvo también el pastor Marcelo el siguiente domingo hablando sobre los que es, digamos, aquellas píldoras, aquellas vitaminas que son necesarias para nosotros, todo lo que es necesario para fortalecer nuestra fe, nuestra confianza y nuestra forma de vida, están aquí en la palabra de Dios. Y terminó el domingo pasado mi señora Elena, la pastora Elena, donde mostraba también, digamos, más que palabra. La Biblia es más que palabra y muestra una serie de contenidos que valorizan su palabra, pero tienen un impacto en la vida de los que la leen y la que la estudian. Yo quiero que miremos un poco, te quiero llevar conmigo hacia tiempos atrás. Mi suegro me invita en su momento a que lo acompañe porque él quería hacer un negocio, quería comprar su primer auto, ¿no es cierto? Y bueno, yo lo acompañé. El vendedor era un vecino de casa, que era el dueño de lo que es en la esquina de casa hoy en día la roticería Franoy. Y allí, digamos, yo simplemente presencié el sistema de transacción que ellos habían implementado para hacer este negocio. Y curiosamente me encontré de que el señor Zulmés, que era el que le vendía el auto, y mi suegro, tenían 2 libretitas, unos cada uno, y no había lapicera, sino tenían simplemente un lápiz, ¿no? Un lápiz negro. Y allí agarraron lo que sería la libretita, ¿no es cierto? Y dice, bueno, acordaron el valor del auto, acordaron la entrega, acordaron la cantidad de cuotas y el precio. Y eso lo anotó cada uno en su libreta, ¿no es cierto? Y bueno, y ahí se terminó la transacción comercial. Y a mí me dejó este impacto de ese nivel de confianza, ese ambiente sano donde la palabra tenía un valor, donde la palabra empeñada valía más que un documento, más que un cheque firmado. Y eso ha sido importante porque ha pasado el tiempo, ¿no? Y el único que llevaba la cuenta de lo que iba pagando por el auto era mi suegro. Zulmés no lo hacía, porque había una confianza de que don Paredes no había engaño, había una veracidad, la palabra tenía un valor más allá que la firma. Claro, al pasar los tiempos nos encontramos de que esto se ha ido perdiendo. Y en nuestro presente hoy te ofrecen cosas donde te dicen medias verdades, no hay confianza, está la desconfianza, el engaño, la estafa. Y eso es parte de la vida diaria. Cuando a vos te ofrecen un auto, 0 kilómetros solamente con el DNI, te dicen medias verdades. Y esto lo cuento porque yo lo he vivido. Yo también he entrado en ese mundo de engaños y medias mentiras. Te entusiasman, la cuota baja, ¿viste? Te ocultan cosas, no te dicen, digamos, de que el auto va a aumentar según la inflación y si el auto aumenta, digamos, vas a estar pagando la cuota más alta. No es una cuota fija, es una cuota movible
pero manejan las emociones de las personas y las involucra en un sistema perverso. Pasa el tiempo y por ahí viste que los autos en los planes salen por licitación o salen por sorteo. Si vos saliste sorteado en el auto, te llamas, fulano de tal, mire, usted ha salido sorteado, venga a buscar su auto, y te entusiasma y te endulzan toda la situación, y vos con el entusiasmo del auto, cuando llegás a sentarte en la oficina te empiezan con algunas noticias nuevas. Mire, usted para retirar el auto va a necesitar 1 o 2 garantes. ¿Cómo? Sí, pero es lo que usted firmó en el contrato. Y va a necesitar una cantidad de dinero para pagar todo lo que es los valores que cuestan sacar un auto a la calle. Ahora, qué perverso, ¿no? ¿Por qué no te dicen desde el comienzo, mire usted, la cuota del auto se va a aumentar de acuerdo a los valores inflacionarios, digamos el valor del auto, usted va a pagar siempre la cuota del valor que está el auto en el precio del día? ¿Por qué no te dicen, digamos, de que vos accedes al sistema por un DNI, pero vos tenés que tener garante, porque si vos no pagás, va a pagar el primer garante, y si tenés 2 garantes, va a pagar el segundo? Si el sistema está para asegurarse de que vos pagués, no hay valor en la palabra. No hay valor en la palabra. Y esto es tristemente lo que nos toca vivir en estos tiempos. Pero ante estas situaciones y de estas malas noticias del sistema que nos toca transitar, yo quiero traerte el valor de la palabra de Dios. Y este es el título de la reflexión que voy a estar compartiendo con ustedes. El valor de la palabra de Dios. ¿No es cierto? Cuando Pablo le habla a Timoteo, allá en el pasaje, él le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, pero que usa bien la palabra de verdad. La palabra de Dios, el valor de la palabra de Dios es que es verdadera. Dios, lo que tenemos acá es la verdad de Dios. Cuando hablamos de la verdad de Dios, estamos hablando, digamos, de que el sello de la verdad de Dios es su presencia misma en su palabra. Acá no hay engaño, acá no hay mala intencionalidad, acá no hay deseos egoístas, acá tenemos la verdad de Dios. Esto que tenemos en nuestras manos, esto es la verdad de Dios. Que Dios en su amor y en su beneplácito permitió que nosotros tuviéramos en nuestros tiempos para conocer a Dios de una manera diferente. Ahora, dentro de la convulsión y lo que veíamos en este mundo, también la palabra de Dios sufre lo que se llama la tergiversación, digamos, las interpretaciones personales que no son verdaderas de Dios. Encontramos allá aquellas personas que también buscan tergiversar las verdades de Dios para beneficios propios, para réditos personales, ¿no es cierto? Y es por eso que en este proceso, en esta situación, es cuando allá en Deuteronomio, ¿no es cierto?, Dios le dice a Moisés, cuando le estaba dando las instrucciones de lo que tenía que vivir el pueblo de Israel, un pueblo que había salido de la esclavitud, no conocía otra forma de vida, pero que ahora en el proceso de ser libres tenía que aprender a vivir en una comunidad diferente, ¿no es cierto?, basado en las verdades de Dios. Y hay una advertencia que le hace Dios a Moisés y le dice: no agregues ni quites nada a estos mandatos que te doy. Y esta advertencia es muy importante que la tengamos en cuenta, porque el que agrega o quita algo a esta verdad de Dios y la usa para beneficios propios, tiene que enfrentar la lupa del juicio de Dios. Hay un dicho que quizás ustedes conocen, dice: un texto fuera del contexto es un pretexto. Y si lo trasladamos, que esta advertencia que Dios le dio a Moisés en su comienzo, la transmite el apóstol Juan allá en el capítulo 22, versículos 18 y 19 de Apocalipsis,
Yo te pido que agarres tu Biblia y abras y leas esos 2 versículos y vas a encontrar lo que Dios dice, lo que va a pasar con el que quita o el que agrega algo a la palabra de Dios. Entonces esto nos deja a nosotros de que la palabra de Dios es verdad, ¿no es cierto? Que más allá que el hombre la pueda manipular, la manipulación va a estar bajo la justicia de Dios. Y vamos al otro pasaje bíblico que nos habla en Apocalipsis 1:3 y dice: bienaventurado el que lee y oye las palabras de esta profecía y guarda las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado, felices. Ahora, ¿en qué basás vos tu felicidad? ¿En qué basás vos tu contentamiento? Y muchas veces encontramos que las personas que no tienen una relación con Dios, su felicidad y su contentamiento, las buscas en las cosas externas. Las buscas en aquellas cosas que pueden ser de beneficio a nuestras vidas, en las comodidades, ¿no? En lo que podemos disfrutar. Eso no es malo. Pero la felicidad que produce el mundo es circunstancial. Porque el día que tenés cómo comprar, digamos, las comodidades que vos pretendés, de un hotel 5 estrellas, de una pileta hermosa, de un auto de alta gama, de poder viajar y conocer lugares, eso es porque el dinero te lo permite. Pero eso es una felicidad circunstancial, porque si no tenés dinero eso se termina. Pero acá la felicidad que propone la palabra de Dios es diferente, porque no es lo que nos rodea, no es la felicidad que nos produce el tener cosas o el disfrutar de cosas, sino la felicidad que viene desde el interior de nuestras vidas, desde lo que Dios quiere producir en nuestro foro interior, en nuestro espíritu, en nuestra alma. No, una felicidad que es el gozo de la presencia que se transmite después en los actos. Y yo puedo disfrutar de las cosas naturales, pero con un gozo de Dios en mi vida. Fíjense en ustedes lo que comienza, ¿no? Bienaventurados, felices. ¿Quién es? El que lee. El que lee. El leer la palabra de Dios no es un dato menor. Por eso volví a tomar un poco lo que Elena le mostró el domingo pasado en una estadística, ¿no? ¿Qué pasa cuando vos lees la palabra de Dios una vez por semana? No hay nada significativo. ¿Qué pasa cuando la lees 2 veces por semana? No hay cambios significativos. ¿Qué pasa cuando la lees 3 veces por semana? Y allí empieza a surgir una señal diferente, como una palpitación cardíaca. Algo empieza a cambiar. Ahora, ¿qué pasa cuando vos la lees 4 veces? El efecto de la palabra empieza a tener un ascenso diferente, empieza a tener un cambio diferente y radical en la vida de las que la leen. Ahora, ni pensar lo que pasaría si vos sos una persona que lees la palabra de Dios todos los días. Por eso siempre es desafiado a la iglesia en tiempos atrás, y bueno, vuelvo a ser recurrente en esto, de invitarte a que vos seas un lector de la Biblia, no una vez a la semana, no 2 veces, no 3 veces, no 4 veces, sino todos los días. Y esto lo transmito porque es importante, porque vos vas a encontrar cómo la Biblia empieza a ser parte de tu experiencia, cómo la Biblia empieza a ser parte de lo que Dios sigue hablando a través de ella para vos, cómo Dios te sigue orientando a través del Espíritu Santo. Cuando vos lees la Biblia, el Espíritu Santo empieza a trabajar en tu mente, en tu corazón, en tus emociones, en tu inteligencia, y vas entendiendo todo el desarrollo de lo que Dios quiere para tu vida. La estadística muestra la segunda parte, que es cómo es el comportamiento que afecta cuando vos lees la Biblia 4 veces por semana. El sentimiento de soledad cae en un 30%, los problemas de mal carácter en 32%, el alcoholismo cae en un 57%, las relaciones matrimoniales caen
con un 40%. O sea, todo valores que benefician cuando nosotros tomamos en serio esa palabra de verdad que es la palabra de Dios, la Biblia. Miremos ahora cómo define esta palabra de Dios, cómo define el mismo salmista la Biblia. Y allá en el Salmo 119, 129, dice: maravillosos son, y te lo voy a dar en 3 versiones. Testimonios, dice Reina Valera, maravillosos son tus leyes, dice NTV, y maravillosos son tus estatutos, NBI. Vale decir que la calificación de lo maravilloso de la palabra de Dios, que en esta encontramos leyes, encontramos testimonios, encontramos estatutos, preceptos y principios, que tiene un solo objetivo: enriquecer la vida de las personas y tener una relación a ese nivel de confianza que yo les compartí al principio. Mire, cuando se vive ese ambiente de ser sano, de no haber mala intención, de no haber engaño, las cosas son diferentes, se vive con una paz tremenda, ¿no es cierto? Entonces la palabra de Dios quiere llevarnos a recuperar esa paz, más allá de que podemos estar en un ambiente que no es el mejor, pero nosotros podemos disfrutar las verdades de Dios en nuestra vida para poder transmitirlas también a aquellos que no la tienen. Maravilloso, la palabra es la maravilla de Dios para vos. La palabra de Dios no es para estar guardada en un mueble de la casa, sino para que sea la que leas todos los días de tu vida. Lo dijo mi señora y yo te lo repito también. Nosotros tenemos por norma de leer la Biblia completa todos los años. Terminamos en diciembre, seguimos en enero y todos los años estamos leyendo la palabra de Dios. Yo te puedo asegurar que cada vez que leo los mismos pasajes y vuelvo a leer las mismas historias y volvemos a leer los mismos poemas, los salmos, los cánticos de la Biblia, siempre hay una luz del Espíritu Santo que empieza a mostrarte cosas diferentes, cosas distintas y te lleva a una relación con Dios mayor. Cuando hablamos de la definición de maravilloso, que es lo que el salmista expresaba, dice que es extraordinariamente bueno, que no se puede explicar por las leyes de la naturaleza. La expresión de que la palabra de Dios es maravillosa no tiene explicación humana, porque es de Dios, viene de su presencia. Cuando hablamos de leyes que tenemos escritas en la palabra de Dios, las leyes son un conjunto de principios para la conducta de las personas. O sea, las leyes escritas en la palabra de Dios es para direccionar nuestras formas de conductas que vienen del reglamento del reino de Dios. Los estatutos son un conjunto de formas legales para la regulación, ¿no es cierto?, de nuestro funcionamiento como personas. O sea, los estatutos son esas partes legales donde el Señor te dice: el que mienta no mienta más, el que robe no robe más, etc. Bien, ahora vamos a introducirnos en las definiciones de la palabra logos y la palabra que es en griego y la palabra rema. Cuando hablo de logos y me introduzco en este tema del rema, sin duda los que están transitando lo que es la escuela de ministerio junto conmigo, ¿no es cierto?, en estos tiempos, le va a ser más familiar, porque esto ha sido parte de la materia que hemos estado estudiando. Pero yo quería traer más o menos un resumen breve de estos significados, porque quiero que podamos tener en claro esa verdad de Dios en nuestras vidas. La palabra logos en el griego es una palabra que es general. Acá vos tenés la Biblia y acá tenés el logo, toda la palabra de Dios completa, general. Y esa palabra general es una palabra que es eterna. Dios dice: los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasarán. Vale decir que la palabra empeñada por Dios, lo que vos tenés en tu mano, es eterno, porque es palabra de Dios. Dios es eterno.
Por eso en el pasaje de Efesios 6:17, Pablo dice, pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, por la cual es la palabra de Dios. Esto tiene que ver con el rema, la palabra específica. Rema es la palabra dentro de la palabra. A ver si puedo explicar esto. Yo tengo la palabra logos, que es la palabra en general, pero el rema es cuando yo hablo la Biblia y me dice la Biblia que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Acá tenemos es un poder, tenemos un arma que es sobrenatural y es espiritual. Y eso es personal, eso es lo que yo, por eso la palabra dice, pónganse, está en singular. O sea, yo soy el que tomo la palabra del Espíritu y la pongo en acción. La palabra del Espíritu es cuando yo me defiendo de las mentiras del diablo, porque yo empiezo a responder con las verdades de Dios. Entonces, definimos que el rema es la palabra específica, es la palabra que saco yo de la Biblia y que me sirve para mí, en lo individual, en lo personal. Por eso es la importancia de leerla. Si vos no lees la palabra, si vos no escuchás la palabra como habíamos en Apocalipsis y no guardás la palabra de Dios, la palabra de Dios sigue siendo logos. Para que la palabra pueda ser rema en tu vida, tenés que abrirla, tenés que leerla, tenés que escucharla, porque ahora con los medios de comunicación tenés muchas formas de escuchar la palabra si no podés leerla, pero podés hacer las dos cosas. Pero lo más importante de entre escuchar y leerla, tenés que guardarla, es obedecer la palabra, porque ahí entonces sí la palabra de Dios empieza a ser viva y eficaz en tu vida. Y esto es personal, esto es individual. Bien, esto más o menos es lo que sería la definición en cuanto a la diferencia de la palabra logos, que es la palabra en general, y lo que es la palabra rema, que es la palabra dentro de la palabra. O sea que yo abro la Biblia y saco de la palabra general de Dios, saco ese pasaje específico que habla a mi vida, saco ese pasaje individual que Dios toca a mi corazón, ¿no es cierto? Y me hace reaccionar en obediencia o no. Por eso la definición es simple. Cuando hablamos del logos, la palabra completa, nos referimos a las escrituras como todo. Desde Génesis, Apocalipsis, como todo. Pero cuando hablamos de rema, cuando hablamos de lo específico que Dios tiene para mi vida, esos pasajes, esos textos que Dios me habla, ¿no es cierto? Nos referimos a una palabra individual, ¿no es cierto?, que aplica a nosotros en forma personal. A ver, quizás puedo ilustrar esto. Esta ilustración no es mía, yo la escuché y me pareció viable, ¿no? La palabra de Dios es como un pozo de agua. En nuestros tiempos, en nuestra cultura, quizás un aljibe, ¿no?, que se usaba años atrás. Perdón, quise decir año atrás, ahora digo tiempo atrás. Donde allí en el fondo del aljibe estaba el agua. Y eso es el logo, ¿no? Pero para sacar el agua y que sea que cubra la necesidad mía, yo tengo que bajar un balde y subir el agua. El balde, en este caso en la figura ilustrativa, sería el rema. Sería lo que yo saco de la palabra de Dios y satisface mis necesidades espirituales, emocionales, físicas, familiares, etc. Entonces, cuando miramos esto, debemos decirle, hermano, gracias. Gracias, Señor, por el logos, porque es la medida, gracias por tu palabra, el logo, porque esto es la medida de toda verdad. Gracias, Señor, por la palabra rema, la cual nos provee de la palabra necesaria para una situación específica. Gracias porque yo puedo abrir la Biblia y yo encuentro en ello el rema que vos tenés para mí específicamente. Si yo tengo un momento de dolor, si ha partido un ser querido, la palabra de Dios me dice que el Espíritu Santo es el consolador que va a estar con vos. Cuando hay una persona que partió de este mundo,
la palabra me dice que de un día yo voy a poder verlo de nuevo, específica, y eso es un consuelo. Entonces, tenemos muchos ejemplos de cómo debemos dar gracias a Dios, porque por cada necesidad que vos tenés en tu vida, siempre vas a encontrar en la Biblia, acá, una palabra específica. Pero para poder encontrarla tenés que leer la Biblia, tenés que escuchar la Biblia y tenés que obedecer la Biblia. Entre el logos y el rema, quiero hacerte una ilustración sobre un versículo, o dos versículos. Y voy a tomar ese pasaje del Salmo 19, versículo 7, ¿no? Que ya se ha mencionado, pero que quiero mostrártelo, la diferencia entre el logos y el rema en el contenido del pasaje. El pasaje dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La primera frase dice: la ley de Jehová es perfecta. Acá, las leyes, estatutos, principios perfectos. Acá no hay error, acá hay verdad, acá no hay mentira. Acá la palabra de Dios tiene un solo objetivo, es el bienestar de las personas, pero no solamente en lo natural, es el bienestar espiritual, es el bienestar de estar en un momento del tiempo de Dios en su presencia. ¿Se acuerdan cuando yo dije que el tiempo está cerca? Estamos en tiempos realmente donde las leyes naturales son manipuladas, las leyes naturales son tergiversadas, no tienen valor, ¿no es cierto? No hay confianza, pero aquí la ley que yo tengo, la ley que viene de Dios, es perfecta. Acá no hay engaño, ¿no? Pero esta ley que es perfecta, que es la palabra general que está en la Biblia, me dice, digamos, cómo es el trato de Dios con el pecado, cómo es el trato de Dios con la desobediencia, cómo es el trato, cuál es el resultado de la desobediencia y el pecado. La ley de Dios es perfecta porque la justicia de Dios me dice que toda persona, ¿no es cierto?, es pecador y toda persona está privada de las glorias de Dios. Pero también la ley me dice, la ley perfecta de Dios me dice que Cristo vino a pagar el precio por el pecado, vino a dar un camino de libertad a las personas. Él venció la muerte a través de su resurrección y nos abre un camino nuevo, que es lo que la palabra hace en nosotros. La palabra logo es la ley es perfecta, pero la palabra rema es lo que hace la palabra en mi vida. Cuando yo entiendo las verdades de Dios, la justicia de Dios, el plan de salvación de Dios, la obra redentora de Cristo, esa palabra a mí tiene un efecto, y ese efecto es conversión. Me convierte de estar destituido de las glorias de Dios a vivir las glorias de Dios. De estar separados de Dios a ser un hijo de Dios. De estar, digamos, en condiciones de irme al infierno a tener vivir en la presencia de Dios para siempre. Entonces esa conversión del alma es específica, es personal, es individual, y es lo que hace la palabra en mi vida. Esa perfección de la palabra de Dios me convierte, me hace una nueva persona, me lleva a esa identidad de ser un hijo de Dios, tener la paternidad de Dios, la presencia del Espíritu Santo, que es parte de lo que Dios nos regala junto con la salvación. Y eso es rema, eso está acá. Entonces cuando yo entiendo las diferencias, y esto es el énfasis de leer la Biblia, de escuchar la Biblia, de estudiar la Biblia, para que Dios pueda hablarte a través del rema, de lo específico para vos. Porque la Biblia en general aplica a todas las personas, pero en circunstancias específicas aplica a mi vida. Entonces lo primero que encontramos acá, que la ley de Jehová es perfecta, y eso es eterno. Eso es eterno, Dios no cambia. Dios ha sido perfecto, sus leyes son perfectas y seguirán siendo perfectas. Pero lo que produce eso en mi vida es el rema. Me convierte, me saca de las garras del diablo, del infierno, y me traslada a la gloria de Dios y a una identidad y una pertenencia. Gloria a Dios por eso. Hermano, hay que leer la Biblia. Hay que buscar el rema en la Biblia. Porque lo que nosotros necesitamos es en este tiempo. La palabra de Dios es... ¿Por qué leerla todos los días? Porque la necesidad de que Dios nos hable está basado en que cada día enfrentamos circunstancias diferentes. Por eso la Biblia dice que cada mañana son nuevas tus misericordias.
Porque vamos a encontrar de que cualquier situación que nos toque enfrentar, familiar, social, laboral, económica, aún relaciones interpersonales en la congregación, en la Biblia vamos a encontrar lo específico donde Dios puede restablecer, fortalecer y ayudarme a sortear y a superar esa situación determinada. ¿Y por qué es temporal? Porque el Señor viene pronto. Porque eso, el rema para mi vida, lo que yo tengo acá para mi vida, me sirve mientras yo esté con vida en este mundo. Cuando yo parta de acá ya sigue siendo logos, ya no es rema, porque yo ya estoy disfrutando de las promesas del rema, de ser parte del reino de Dios, ¿no? De estar en su presencia. El segundo punto del logos, en el mismo versículo, dice: el testimonio de Jehová es fiel. Palabra general. ¿A qué se refiere esto? Porque acá encontramos en la primera parte que es la conversión. O sea, es el cambio de dejar de ser creación a ser hijo de Dios, de ser un pecador perdido a ser un hijo de Dios. Seguimos pecando, pero somos salvos. Entonces nos encontramos acá, digamos, que lo que Dios da como testimonio, dentro de lo que tenemos acá en la Biblia, todos los contenidos, historias, personas, experiencias, vivencias, es tremendo, porque es el testimonio de cómo Dios ha actuado en las distintas experiencias de vida de distintas personas en todo el tiempo, desde el Génesis hasta nuestros tiempos. Los testimonios de Jehová, ¿no? Cómo ese Dios ha sido, digamos, el que no ha defraudado la fe de los que han vivido experiencias fortísimas, de los 3 amigos de Daniel que tuvieron que enfrentar el horno de fuego para no adorar a otro Dios que no sea Dios. El testimonio de que Dios no los defraudó, de que allí estaba el ángel de Jehová en el horno con ellos y no tenía ni olor a humo. Y tenemos muchas experiencias, porque eso tiene que ver con nuestro crecimiento, tiene que ver con nuestro desarrollo. Cuando abrimos la Biblia y encontramos todas las experiencias de hombres de Dios, mujeres de Dios, de sus errores, de sus fracasos, pero también de esa misericordia de Dios, donde Dios los levantó y los llevó a cumplir las tareas y los propósitos para que lo tenía en este mundo, es lo mismo que Dios quiere de nosotros, un crecimiento. Por eso dice el rema de acá, de este versículo, que hace sabio al sencillo. Esto no tiene que ver con sabiduría humana, esto no tiene que ver con una inteligencia humana, esto tiene que ver que esa conversión es sobrenatural, esa conversión viene del trono de Dios, y lo que Dios quiere generar en vos es una sabiduría del reino de Dios en tu vida. Para poder hacerlo tenés que seguir leyendo la Biblia todos los días, porque vas a encontrar que la Biblia es la que te va a hacer sabio en tus decisiones, en tus convicciones, en tu servicio a Dios, en tus relaciones, etc. Seguimos con el segundo versículo, que es el versículo 8. Y vamos a encontrar allí, esto lo voy a pasar más rápido. Los mandamientos de Jehová son rectos, esto es el logos. Todos los mandamientos que están acá tienen un solo objetivo, rectitud, porque es el beneficio para vos, para mí, ¿no es cierto? Todos los mandamientos erigidos en la palabra de Dios, ¿no es cierto? De que no te olvides que Jehová es tu Dios, se lo decía al pueblo de Israel, ¿no es cierto? Mandamientos que tienen que ver, digamos, de obediencia, de que Dios nos lleva a una experiencia diferente, ¿no es cierto?, a un conocimiento mayor, y el Espíritu Santo es el que actúa en eso. Entonces yo entiendo que los mandamientos de Dios son para bien. Por eso el apóstol dice, ¿no?, los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Pero el rema es que alegra el corazón. Cuando yo encuentro que los mandamientos de Dios es para bien para mí, entonces ese gozo de ser un hijo de Dios en mi crecimiento, en mi desarrollo, en mi vida, es una alegría. Otra vez, felices, ¿no? Acá dice alegra el corazón, pero vos fíjate que la palabra bienaventurado es recurrente en la Biblia. Alegra el corazón. Dios quiere que disfrutemos de un corazón alegre como resultado, porque estamos sostenidos sobre los mandamientos de Dios. Porque no hay errores. Nosotros tenemos leyes naturales y mandamientos que son equivocados, y muchas veces son aquellos que tienen que ver con intencionalidad de beneficios personales. Pero acá Dios no busca el beneficio personal del Dios. Dios busca con sus mandamientos el beneficio personal de vos. Por eso es una alegría.
Los mandamientos alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro. Todos los estatutos, todas las leyes de Dios, todo lo que tiene que ver con nuestra forma de vida, tiene un solo objetivo: encontrar que es puro. Es puro. Es logos, que alumbra los ojos. Encontramos que esa frase del logos, que es los preceptos de Jehová es puro, es ir descubriendo esas verdades de Dios en un mundo que se desenvuelve en la mentira. El precepto de Jehová es puro y va a ser puro por la eternidad. ¿Qué alumbra los ojos? Es donde Dios empieza a forjar en nosotros en una mirada distinta de lo que es la vida que Dios quiere en este mundo para nosotros. La vida en que Dios desea que nosotros vivamos. ¿Dónde está eso? Está acá. Alumbra los ojos espirituales. Alumbra una visión distinta. Yo no me manejo por lo que el mundo me ofrece. Mi visión está en lo que yo encuentro en la palabra de Dios como rema. Aquí la Biblia empieza a dar una luz diferente, una visión distinta. Las cosas pueden estar mal, las cosas se caen, la crisis económica nos afecta, estamos en 6 meses de cuarentena, la crisis nos amenaza, pero ¿sabes una cosa? La visión que Dios me dice acá en su palabra es que el que me sostiene a mí es el Señor, no son las circunstancias que yo estoy atravesando hoy. Por eso la promesa es, digamos, de saber de que si vos buscas al Señor en primer lugar, si tu prioridad es leer la Biblia y obedecerla, entonces vas a encontrar, digamos, de que las promesas de Dios son parte de tu experiencia. Tenés una visión distinta. Si yo cumplo con lo que el Señor me pide, yo entiendo de que el Señor va a cuidar de mí, porque es lo que el Rema dice de su palabra. Si yo pongo por encima de todas las circunstancias de este mundo el reino de Dios, mi prioridad es al Señor, mi prioridad son obedecer la palabra de Dios. Dios dice que todas las circunstancias económicas, sociales, emocionales, son añadidas por Dios. Y esto lo tomamos por fe, porque es palabra de Dios. Esto es verdad, acá no hay engaño. El alumbrar los ojos tiene que ver de que el Hijo de Dios tiene una mirada diferente de la vida, porque tiene la salvación asegurada después de la muerte. La persona que no conoce a Dios tiene una visión de lo que este mundo le ofrece y cuando llega a la muerte tiene un desconocimiento de lo que va a pasar. Esa persona debe saber de que la Biblia dice que el que cree no es condenado, pero que el que no cree ya ha sido condenado. Esa persona necesita tomar la decisión de creer o no, porque la condenación es el infierno, ¿no es cierto? Y la no condenación es el cielo. Muy bien, quiero ir cerrando esto y como conclusión hay una frase que es parte de los videos que pasa Virginia y Freddy, ¿no? Los sábados a la tarde. Dice, para que el mundo sepa. ¿Qué es lo que el mundo tiene que saber? Tiene que saber que la palabra de Dios es logos, pero la palabra de Dios es rema, y que esa rema también puede ser la misma que pueda convertir a las personas de su realidad de estar separados de Dios por el pecado. Pero para que el mundo sepa lo que debemos transmitir estas verdades, debemos transmitir el logos, que es la palabra de Dios, pero debemos transmitir el rema de lo que la palabra de Dios dice en su contenido, somos nosotros. Para que el mundo sepa, el mundo comienza con el que está al lado tuyo. El mundo comienza con tu vecino, con tu compañero de trabajo. El mundo comienza con las personas que puedes tener un contacto en la calle. El mundo comienza con aquellos familiares que no conocen al Señor. El mundo comienza cuando vos ves la necesidad de una persona y vos decirle, bueno, mira, Dios dice en su rema, en su palabra, de que Él puede transformar tu vida, de que Él puede darte un nuevo horizonte, de que Él puede sanar tus heridas, de que Él pueda darte una forma nueva de vivir. Para que el mundo sepa. Salmo
capítulo 1, versículo 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado. Wow. 3 cosas que dice este rema acá, esta palabra de Dios. Bienaventurado. Otra vez felices. La felicidad, ¿dónde está? ¿En la maldad? Descartado. El pasaje acá dice, los 3 no, del consejo de los malos, del camino de los pecadores y de ser parte de los escarnecedores. Esto es lo que pasa en nuestra sociedad, en nuestro mundo, de aquellos que no conocen al Señor y que desenvuelven en este sistema de maldad. El robo, viste, ahora abrieron los bares en las veredas, abrieron de poder tener un tiempo de compañerismo a través de un café. Pero teníamos la costumbre de dejar, ¿no es cierto?, en la mesa el celular. No lo dejes porque te lo van a robar. Las pirañas están al orden del día por su maldad. ¿Esas personas son felices? Para nada. Para nada. Porque el robar un celular no lo hace feliz. Simplemente le permite comprar cosas y estar en ese mundo de maldad, en ese caminar de la maldad, ¿no es cierto? Y desenvolverse dentro del grupo donde se envuelve, que son escarnecedores, que simplemente, digamos, viven vacíos en sus vidas, no tienen sentido en la vida. Aún esas palabras, esas personas necesitan conocer que Dios puede transformar su vida. Versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Sino, es clave la palabra, o sea, yo dejo lo malo, pero yo encuentro lo bueno. ¿Dónde está lo bueno? En la palabra de Dios. Está lo bueno en el Logos y en el rema que yo saco del Logos. Sino que en la ley de Jehová, el Logos, yo medito en ella de noche y de día. Acá encontramos la importancia de la frecuencia donde Dios quiere ser parte de nuestras vidas. La frecuencia la tenemos. ¿Cuántas veces leemos la Biblia en la semana? ¿Cuántas veces nos deleitamos en la palabra de Dios? Uno va descubriendo cosas nuevas. Uno de los pasajes que hemos leído últimamente con mi señora es Ageo y Zacarías, ¿no? Y yo no había descubierto eso, algo importante. Y al volver a leer otra vez la profecía de Ageo y de Zacarías, encontramos algo distinto. Ageo tiene un mensaje que viene de Dios, una profecía, de exhortación, ¿no? Exhorta al pueblo por su desobediencia, que se vuelvan a Dios, etc. Pero Zacarías, con el mismo enfoque, con la misma premisa, tiene un estilo diferente y él es un animador. Y él empieza a animar a través de visiones para dejar el mismo mensaje que afectaba al pueblo de Dios después del exilio. Esto es un tiempo donde el pueblo de Dios sale de Babilonia y vuelve otra vez a recuperar sus lugares en Jerusalén, a construir el templo. Y la queja de Dios era que cada uno se había armado su casa, pero el templo de Dios lo habían descuidado. Por eso la exhortación de Ageo y la animación de construir el templo de la casa de Dios es... Entonces uno va descubriendo estas cosas. ¿Y esto qué es? Esto es el rema. Qué bueno. Pero fíjese que el Salmo nos introduce en un resultado. ¿Y cuál es? Será. Esto es el objetivo de Dios.
Dios quiere que tu vida sea como un árbol, y estos son analogías, plantado junto a corrientes de agua. El árbol junto a corrientes de agua tiene la nutriente de la tierra, tiene la nutriente de la humedad y tiene la nutriente del calor del sol. Tiene los tres nutrientes necesarios para que su hoja no caiga. Y cuando su hoja no cae, el árbol tiene un llamativo, una atracción. Y la atracción se aumenta cuando dice que da su fruto a su tiempo. Los frutos acá son las vivencias, son las formas de vida que Dios ve y desea en la vida de sus hijos, valga la redundancia. Los frutos es, digamos, es la comunicación, es lo que nosotros demostramos de que nuestras vidas están forjadas a través de el logos y el rema de la palabra de Dios. Y el Señor nos lleva a esto, ¿no? Su hoja no cae, da su fruto, hay una atracción, las personas necesitan alimentarse de la palabra de Dios. ¿Quiénes son los referentes? Sos vos, soy yo. Por eso es la importancia, si yo no leo la Biblia, si yo no busco el rema de lo que Dios quiere para mí, no tengo nada para dar, no tengo nada para demostrar y me encuentro en la misma problemática que las personas que no conocen a Dios. La diferencia va a marcar cuánto tiempo yo leo la Biblia, cuánto tiempo escucho las verdades de Dios y cuánto tiempo yo estoy dispuesto a deleitarme en la palabra de Dios y a obedecer la palabra de Dios. Porque el obedecer y el deleitarme me lleva a eso. Y fíjese que dice el pasaje, y todo lo que hace prosperará. ¿Qué dice el apóstol Juan sobre este tema de la prosperidad? Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. El apóstol Juan en su tercera carta, capítulo 1, versículo 2, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Wow, la prosperidad que menciona el salmista y la prosperidad que nos define el apóstol Juan no es de las cosas externas, es de esa prosperidad interna de la presencia y el fluir del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esa prosperidad que disfrutamos y somos felices, ¿no es cierto? Contentos con lo que tenemos, porque nuestra herencia está ya destinada en los cielos, ya está ganada por el Señor Jesucristo. Entonces, mientras yo vivo aquí, digamos, Dios quiere que esa prosperidad, ese crecimiento espiritual, ese desarrollo espiritual sea parte de mi vida, porque de eso va a depender también la salud física, la salud familiar, la salud social, de lo que yo voy a estar reflejando en el mundo donde me toca vivir. ¿Cómo es tu tiempo con la palabra de Dios? Estamos cerrando este mes de la palabra de Dios, buscando la importancia de lo que ella debe ser en nuestra vida. Digo debe ser porque depende de nosotros. Dios ha dejado en ella el logos y el rema. Dios ha dejado la verdad en su conjunto, pero yo voy a encontrar lo específico para mi vida cuando yo abro la Biblia, cuando yo leo la Biblia, cuando yo estudio la Biblia. Cuando yo dejo que el Señor me enseñe a través de su Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuando Jesús les dijo a sus discípulos que va a venir el Espíritu Santo y Él os enseñará todas las cosas? El Espíritu Santo no te va a enseñar si vos no abrís la Biblia, si vos no la lees, si vos no te deleitas en ella. La palabra de Dios, si ustedes siguen el Salmo 19, lo menciona como la miel, como un panal del miel, que es más dulce que el panal. Ese es el sabor que debe dejar la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Por qué es importante esto, hermano? Porque nuestras vidas no están sujetas a los valores naturales de este mundo. No están sujetas a las leyes de este mundo. Tenemos que respetarlas, pero los valores que nos movemos nosotros están aquí en la palabra de Dios. Y cuando vos sos una persona que buscas a Dios a través de las Escrituras,
Dios te va a hablar. No olvides, Dios te va a hablar, porque para eso Él dejó su palabra. Una palabra que ahora la tenemos en papel, pero también la tenemos en nuestros celulares, ¿no? En una computadora, en una tablet. Más allá que la tengas en cualquier dispositivo, tenés que deleitarte en leer la Biblia. Si la tenés en un celular, no tenés excusa de decir, bueno, me olvidé la Biblia. No, la tenés en tu celular. Abrí el celular y podés leerla. Pero tiene que ser un hábito en nosotros. Tiene que ser un deleite. Porque si no, no vamos a transmitir nada de lo que Dios quiere hacer a través de su palabra en nuestra vida. Que en este tiempo de situaciones adversas, en este tiempo donde los miedos puedan hacerse presentes, las incertidumbres nos manejan, que nosotros podamos profundizar en su palabra y encontrar las promesas de Dios que sustentan nuestras vidas. Cuando nuestras vidas son como ese árbol, es la importancia que el mundo va a saber de que la diferencia la marca la palabra de Dios. La marca donde yo vivo bajo los principios, preceptos, leyes y mandamientos de la palabra de Dios. Hay un pasaje en el Salmo 92, 12, y hay una comparación de los justos. Si vos sos un justo, si vos sos un hijo de Dios, si vos te has sido justificado para Dios, Dios te compara con una palmera. No sé si te parece una palmera, no tengo yo la respuesta, no es mi problema, pero la Biblia dice que el justo florecerá como la palmera. O sea, si vos sos un justo, vos tenés que mostrar que vas a florecer como una palmera. ¡Wow! ¿Por qué el Señor usa esta analogía? Curioso, ¿no? Quiero ser breve en esto. La palmera se destaca por sus frutos, se destaca por su flor, ¿no es cierto? Y se destaca porque la palmera no se nutre en su crecimiento y en su desarrollo, no se nutre de las napas, digamos, las napas que están a flor de tierra, no se nutre de las cosas visibles, sino que la palmera, para poder sustentarse, crecer y desarrollarse, profundiza sus raíces hasta encontrar las napas de agua, las napas de las corrientes de aguas profundas, y de allí se nutre ella, ¿no es cierto?, y produce, digamos, ese crecimiento, desarrollo, y no está sujeta a las cosas que la rodean. Bueno, el ejemplo es sencillo. Si nosotros como hijos de Dios nos vemos sujetados a las cosas que vemos y que percibimos todos los días, bueno, no vamos a florecer, nuestro crecimiento va a ser deficiente, porque para que nosotros podamos crecer como una palmera y florecer, debemos profundizar nuestras raíces de fe y de obediencia en la palabra de Dios. No buscar en lo natural, en la visión que nuestros ojos ven, que nuestros sentidos perciben, sino buscar las verdades de Dios a través de profundizar en la palabra de Dios. Y cuando muchas palmeras, ¿no es cierto?, y esto nos hace ver, digamos, de que la palmera puede verse diferente, mayormente en lugares de sequedad, lugares donde parece que acá no se crece nada, donde no hay tierra y arena, pero bueno, la palmera se sostiene porque está sustentada en la humedad donde sus raíces profundizan. Y este es el ejemplo. Si vos sos un cristiano que profundizás en la palabra de Dios, vas a ser una palmera. Todos van a ver en vos el referente de Dios, de lo que Dios hace en nuestras vidas, para que el mundo sepa que Dios puede hacer lo mismo con el que está a tu lado. Vamos a orar. Señor, en esta tarde, noche, no es menos darte gracias, Señor, por tu palabra, porque ella es la que
nos muestra las maravillas tuyas, nos muestra el amor tuyo, nos muestra la separación del pecado, nos muestra el reencuentro con vos a través del sacrificio de Cristo. Porque tu palabra nos manifiesta que si tenemos fe en la obra redentora del Cristo, somos sacados de las garras del pecado y del diablo y del infierno, y tú nos transportas a las glorias tuyas. Señor, que nuestras vidas puedan seguir sustentándose mientras estemos en este mundo bajo los principios del rema, de la palabra para mi vida, de lo individual, donde yo busco en ella el crecimiento, busco en ella la fortaleza, busco en ella la fe que es necesaria, más allá de que a veces tú nos puedes llevar a cosas no entendibles en nuestra razón, pero cuando nuestra fe se fortalece y busca más allá de la circunstancia, tu palabra es la que surge en nuestras vidas y nos lleva a una experiencia distinta, sobrenatural. Dios, gracias porque tú no defraudas la fe de tus hijos. Tú fortaleces la fe de tus hijos. Y esto es importante porque es allí donde también nosotros debemos transmitir. Como la palmera es un referente de que se nutre de las napas de agua, que las personas puedan ver en nosotros un referente que nos nutrimos en las profundidades de tu palabra, nos deleitamos en ella y obedecemos la misma, ¿no es cierto? Y esto es un tiempo temporal, Señor, hasta que el día que tú nos lleves a tu presencia. Gracias por esto y que a través de este tiempo, Señor, esta reflexión podamos valorizar con decisión de leer tu palabra todos los días. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, no dejes de conectarte los miércoles. Estamos viviendo una experiencia distinta de tener la reunión de oración por Zoom. Así que en la web siempre va a estar puesta el link para que vos puedas conectarte. Venimos ya dos miércoles con esta experiencia muy linda. El promedio de personas que se conectan, en algunos son 2, otros son 1, pero he sacado algún promedio y andamos en las 35 personas, donde estamos tratando de orar todos, la mayoría, y eso sí es lindo, ¿no? Donde toda la congregación puede ser protagonista en este momento de oración, de crisis, donde las necesidades son fuertes y nosotros como congregación podemos orar no solamente 1 o 2, sino todos. Así que bueno, te invito a que realmente vos puedas tomar este tiempo, miércoles 20 horas, vas a recibir tiempo antes el link y decida estar este tiempo a través del Zoom, juntos, en el Espíritu, ¿no es cierto?, a través de una pantalla, y poder disfrutar de este tiempo de oración. También los grupos de vida están funcionando desde el lunes en adelante. Si no estás en un grupo de vida, te invitamos a que te conectes con alguien de la iglesia y te pueda orientar y te pueda, digamos, llevar a alguna persona que pueda ver en qué grupo puedes estar. No te quedes solo. En estos tiempos necesitamos la fortaleza de los unos con los otros y el grupo de vida cumple esta función. Así que bueno, que puedas disfrutar de esto, ¿no es cierto? Así que bueno, gracias por compartir este tiempo y Dios te bendiga. Es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo
está el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios. Es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. En la tristeza mi alegría, en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar, y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar, y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor,